Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también, Géminis, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Géminis, es una lectura bonus, por lo tanto, te vamos a dar información de todo tipo, especialmente lo que es en la parte espiritual. Vamos a empezar con los ángeles del amor y con los arcángeles y luego lo que Dios y el universo te quieran entregar. Empezamos, cariño, vamos a ver. Gracias por tu apoyo. A ver qué nos dicen los ángeles del amor, mi querido Géminis. Gracias, gracias por tu apoyo. Punteros también, como siempre, tipo Richard. Como siempre somos punteros. Muy bien, vamos a ver. A ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Nos están diciendo, quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, se vuelve más atractivo. Confianza, esta situación necesita que usted tenga fe. Mi querido Géminis, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho, cariño, siempre, ¿vale? Para vosotros que siempre siguen lo que es mi canal. Cuando vosotros recuperan su confianza, cuando vosotros se dan su lugar, al margen de los problemas, al margen de lo que tú estés viviendo en estos momentos, porque a lo mejor me dice Richard, qué fácil es decirlo a ti, ¿vale? Qué fácil es para ti que tú de repente no tienes problemas, cariño, todos cargamos una cruz, todos, ¿vale? Otra cosa es la actitud. No vayas a pensar que si una persona siempre está sonriendo, no tiene un dolor. Pueden tener un dolor, ¿vale, cariño? Pero todo depende de cada persona cómo sobrelleva esta situación. Entonces, yo lo que te puedo decir, Géminis, tú tienes que empezar a tener confianza, todo se va a solucionar. Ten fe, cariño, ten fe en ti, ten fe en que ese trabajo va a llegar, ten fe en que esa persona va a estar contigo, en que las cosas se van a poner en orden. Con esto no te digo de que todo el mundo esté en este estado de ánimo. Habrá un grupo que ya está evolucionando, que ya está creciendo, pero también existe un grupo que necesitamos darle esa ayuda que necesita, ¿vale? Sé que a lo mejor me dices, Richard, a veces me siento como tú me dices, ¿vale? Tengo fe, tengo confianza, pero a veces cuando estoy en la cima como que vuelvo a caer otra vez. Esto es normal, cariño. Tú eres un ser humano, no eres un alien, ¿vale? No eres una máquina, no eres una computadora. Tienes sentimientos. Es así. No eres un alien, ¿vale? Para aquellos que van de perfectos. Yo no sé qué hacen en esta tierra. Muy bien, te enseño aquí las cartitas, cariño. Si tú te fijas en esta carta, estas dos cartas están vinculadas con el amor, Géminis. Si hay alguien que te interesa, y esto también puede estar vinculado tanto en lo que es en pareja, como también lo que es en el amor de la familia. No todo tiene que ser tu ex, no todo tiene que ser tu pareja, tu maromo, ¿vale? Tu mujer, no, también el amor de familia, cariño. A lo mejor de repente existe un grupo que me dice, Richard, lo que más me interesa es la tranquilidad de mis hijos, de mis hijas, de mi entorno, de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, porque vosotros, Géminis, son también autoprotectores, aunque a lo mejor el mundo entero diga de que no es así, pero vosotros quieren la tranquilidad de los suyos. Pero también hay un grupo que quiere de repente sentirse seguro o segura de que este amor te corresponde o no. Ya te han dicho las cartas, date tu valor, tranquilo, tranquila, todo va a ir bien, todo va a encajar en tu vida. Yo siempre he dicho, Géminis, que vosotros tienen como un ángel, tienen a alguien que le proteja, ¿vale? Y siempre te lo voy a recordar para que te lo creas. Muy bien, aunque me digan qué pesado que eres, Richard, porque algunos seguro lo han dicho. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿por qué eres tan directo? Es que yo soy así, cariño, te leo la mente. Vamos a empezar, vamos a ver qué más nos quieren decir las energías. Vamos a cambiar de mazo. A ver, mi querido Géminis, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Son mazos nuevos que me regaló una de las seguidoras. Solamente puedo decir nombre, nada más. Patricia, ya está. ¿Vale? Del signo Géminis, cariño. Me regaló unos mazos, como tiene que ser. A ver, ¿cuándo me regalas tú algo? Muy bien. Vamos a empezar. Me sale aquí la carta. Veo, mira, cariño, a mí me está diciendo... Dice, diseño de costura, ¿vale? Es un tarot urbano, no es como el tarot convencional. Yo lo que veo aquí que me dice, tómate con entusiasmo todo lo que tú quieras crear.
o todo lo que tú quieras obtener, ¿vale? A pesar que a lo mejor de repente me dice Richard, es que tengo mucho estrés, no sé por dónde empezar, pero a mí me están diciendo, cariño, que la creación o lo que tú quieres en tu vida al final va a dar frutos y va a ser hermoso, va a ser como una obra de arte. Siento que me dicen, tómatelo con calma todo lo que tú quieras hacer, con diversión. No te agobies, no estés de repente contando los minutos, los segundos, porque si tú te fijas en esta carta, mira, hay una mujer que está feliz, está alegre, creando un vestido, cariño, que parece un vestido de las Cenicientas. ¿Quién te dice a ti, mi querido Géminis? Y recuerda, porque Richard bota así, venenos por todos lados, va botando información, va soltando. ¿Quién te dice a ti que con tu actitud, con tu forma de ser, con tu seguridad, pues simplemente te va a llevar lo que es al trono e inclusive a casarte, cariño? A lo mejor me dice Richard, quiero boda. Pues entonces tómate las cosas con calma. Disfruta del momento, disfruta de la vida, disfruta de tus hijos. Aunque en este momento me digas, Richard, no es como tú me lo dices, mi mundo está de cabeza. Tómate un tiempo para ti, también me están diciendo Géminis. Vete al spa, es esto, hazte la seda, depílate, lo que sea, cariño. O simplemente vete con tu familia, con tu entorno en el campo, o si tú quieres desconectar, desconecta. Pero tienes que tener un día al menos para ti. Por eso me están diciendo, haz las cosas con felicidad. No estés diciendo, Richard, ya se acerca el fin de mes, tengo que acabar ese trabajo, voy a pasar mala noche. No pasa nada, cariño, ¿vale? Si tu jefe te da mucho trabajo, tu jefe tiene que entender que tú no eres una máquina, que tú vas a hacer las cosas de acuerdo al ritmo. Porque ¿de qué sirve de que tú entregues al 100% cuando luego te va a dar lo que es un ataque de estrés a ti, cariño? Entonces, si tu problema también lo que es en la parte de los sentimientos, tómatelo con calma. Todo va a llegar. Date un tiempo para ti para sanar, para curarte, para evolucionar. No sé por qué siento, Géminis, que esta lectura va a ser interesante, ¿vale? Es una lectura bonus, pero ya nos están diciendo. Vamos a ver. A ver qué más nos dicen. Mi querido Géminis, cariño. Ayer tuve lo que es una lectura con alguien del signo Leo y me encantó. Siempre las lecturas que voy haciendo no me promociono, ¿vale? Yo dejo ahí mi correo, lo que es en las características y ya está. El que le interesa, perfecto. El que no, no. Me dice, Richard, gracias por tu canal porque me estás ayudando a evolucionar. Estoy creciendo, estoy saliendo de mis problemas. Y eso me encanta, cariño. Y no es la única persona, porque muchas de las lecturas que yo hago, este tipo de perfiles es que estoy encontrando yo. Personas que vuelven a sonreír otra vez. Y entonces quiere decir que mi propósito de vida está dando frutos. ¿Ves cómo estoy alegre? Muy bien. A mí me está diciendo aquí, tienes la carta del mago, cariño. Tienes la carta también, creo que muchos de vosotros de repente van a tener algún tipo de enfrentamiento en el trabajo, ¿vale, cariño? Pero no es nada negativo, simplemente tú vas a decir lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas. El otro punto también, veo que vas a tener algún tipo de propuestas o hay una persona, cariño, Géminis, escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Así que anda preparando veneno, porque yo les digo a vosotros mis víboras de cascabel, pero vosotros sois buenas personas. Solamente te digo, vete preparando a lo que viene, ¿vale, cariño? Vete preparando, porque siento que hay una persona que a lo mejor va a querer, porque mira esta carta, te señalan, juzgarte, te va a querer juzgar, cariño, porque me sale al costado de la carta del mago. Es como si vas a estar rodeado de una persona, yo qué sé, se va a creer la última Coca-Cola del desierto, cariño, la perfecta, el perfecto. Es esto, se van a creer así y te van a juzgar, te van a señalar, tanto a ti como también a los tuyos, Géminis. Pero ¿qué te he dicho, cariño? Date tu valor, ten paciencia. Báñate en aceite como hace Richard, aunque a mí los Hichter, los Heiter, los Hoiter me ataquen, a mí me lo resbala. Es esto. Entonces, Géminis, alguien te va a señalar, alguien te va a criticar, alguien te va a juzgar. Así que vete preparando, ¿vale, cariño? Tú sabes que yo tengo que cuidarte, Géminis, yo tengo que cuidarte, ¿vale? Tú sabes que tú y yo, Géminis, nos decimos de todo. Yo a ti te digo víbora, cascabel, reina, princesa, loba, de todo te digo, cariño. Y tú también a mí. Pero cuando tengo que protegerte, te protejo. Es así, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar.
Y esto está vinculado también de repente con problemas sentimentales, tanto lo que es de tu persona, de tu interés, como también de tu entorno. ¿Por qué te digo? Puede ser que a lo mejor una persona te va a juzgar o una persona te va a decir, hey tú, loba, lobo, ¿qué haces con mi amor? ¿Por qué estás así? Etcétera, etcétera, ¿vale? Aunque ellos no tengan la razón, te soy sincero. Aunque no tengan la razón, te van a venir a juzgar. El otro punto, puede ser que a lo mejor tú estás en un enfrentamiento familiar también y entonces veo que te van a querer atacar o atacar a tu entorno o a tu familia también. Entonces tú tienes que estar preparado o preparada para esto, ¿vale, cariño? Tú sabes que yo te quiero, ¿vale? Dime, Richard, ¿qué puedo hacer? Te voy a enviar la chancla virtual, cariño, ¿vale? Para que lo des un chancletazo a estos sapos que vienen a fastidiarte la vida. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ves? Y tenemos aquí la carta del 10 de espadas. No te me sientas mal, no vayas a pensar que a lo mejor estos individuos o estas cucarachas te quieren hacer sentir mal, porque veo que como que vas a tocar fondo, cariño, como que vas a entrar en un estado de depresión. Pero ya te he dicho, Géminis, tu valor, cariño, lo que te diga el resto, haz como Richard, que te resbale todo, ¿vale? Todo con coherencia, todo con inteligencia, Géminis. Eres una persona muy inteligente, cariño, ¿vale? Utiliza esa inteligencia para plantar cara cuando llegue este momento. Pero sobre todo, si tú no quieres que se cumpla, Richard, estoy en paz, no quiero que llegue esto, pues simplemente toca madera, cariño, ¿vale? Algún objeto de madera seca, o te vas en el baño, en el inodoro, cuentas esto, no quiero que pase nada de malo, ¿vale? Nada de enfrentamientos, y abres lo que es la llave del inodoro y que se lo lleve el desagüe. Es así. O cuéntalo lo que es en el fuego. Te doy tics, cariño. Son tics de la mamá Filo, ¿vale? Siempre te vas a acordar. Todos estos tics que yo te doy, cariño, yo le he aprendido de la mamá Filo. ¿Quién es la mamá Filo, Richard? Mi abuela, guapa, guapo, mi abuela, ¿vale? Entonces haz esto. Cuando tú presientas que algo desagradable viene a tu vida, busca algún objeto de madera, ¿vale? Madera seca, por favor. Toca la madera 3 veces. ¿Para qué? Para que toda esa parte negativa se bloquee. Si tienes un sueño desagradable, también cuéntalo al fuego, ¿vale? Abre la hornilla de tu cocina o una velita como tengo yo y cuéntalo, ¿vale? A ver, yo voy a contar un ejemplo, ¿vale? Ay, Dios mío, hoy día he soñado que, a ver, que no he tenido visualizaciones, nadie me ha visto, ni el perro, nadie. Por favor, que no pase esto. Entonces yo lo cuento al fuego y toda esa mala vibra se va, cariño, se pierde, lo quema. Esto es lo que tú tienes que hacer, porque noto que vas a estar como un poco deprimido. Pero cariño, en el mundo siempre se nos va a presentar este tipo de obstáculos. Me dice, contemplación, tú vas a estar en plan observador, observadora. Es que Géminis, yo sé que tú eres muy inteligente, Géminis. Tú vas a decir, vale, Richard, voy a estar cauteloso, cautelosa, en plan víbora, ¿vale? En plan cascabel voy a estar ahí, al acecho, en plan zorra o zorro. ¿Tú has visto cuando los felinos quieren atacar? Se quedan ahí aguardando la presa y llegado el momento dan el salto. Tú vas a hacer esto, cariño, tú vas a hacer esto, pero tú vas a ser testigo. ¿Tú vas a ser testigo de cuál? Mira, mira, dominó y también nos dicen dominio, ¿vale? ¿Sabes qué va a pasar, Géminis? Escucha lo que te voy a decir, ¿vale? Escucha, Géminis, por Dios, Richard, ¿y cuándo vas a hablar de mi ex? Escucha lo que te voy a decir, porque esto es muy importante. Esto también está vinculado con tu ex, con la familia. Tú tómalo de una forma general. Yo veo que hay una persona que va a venir al ataque. Hay una persona que te va a criticar o te va a juzgar. Entonces, tú tienes que ser más inteligente, como te he dicho, ¿vale? En plan víbora, tienes que ser más inteligente. Es cierto que esta situación de repente te va a afectar, te vas a sentir mal, cariño, pero veo que tú vas a salir triunfante. ¿Sabes por qué vas a salir triunfante? Porque vas a descubrir la verdadera careta de las personas que estaban a tu alrededor, o simplemente de tu ex, o simplemente de personas que fingían apoyarte lo que es en tu vida. ¿Vale, Géminis? ¿Ves cómo te ayudo? Tocó hasta el timbre, no voy a abrir, no voy a romper la conexión, no. Entonces me dice, tú vas a ser testigo, Géminis, testiga. ¿Tú vas a hacer de qué? Vas a contemplar quién realmente vale la pena en tu vida y quién no. Muy bien, te enseño, cariño. Te enseño las cartas. Por eso te decía, Géminis, tienes que mantener firmeza, todo va a ir bien, quiérete primero. No vaya a ser que venga un cucaracho, la cual de repente tú estás pensando y te diga, yo no te quiero a ti, Géminis, yo estoy con otro mejor, ¿vale? Sea él o ella. Tú normal, Géminis. Dilo, pues vale, perfecto, ya está, ¿eres feliz?
Pues perfecto, pues ya está, cómetelo. Dilo así, Géminis, cómetelo, ya está. Porque para un roto y un descosido, tú no me haces caso, pues seguro que hay otro que me hará caso. Verás que se va a quedar a cuadro. Verás que se va a quedar petrificado ahí. Es como si tú fueras Medusa, ¿vale? Lo vas a mirar y lo vas a petrificar. El otro punto, si viene una persona de repente a atacarte, dilo, vale, perfecto. Tu boquita podrá decir todo, pero las leyes son otra cosa, ¿vale? Tu boquita podrá decir todo, cariño. Dilo así, dilo. Perro que ladra no muerde, cariño. Perro que ladra no muerde. Es así. Si no, pregunta a los Hitter. Y a los Hater. O Hoiter. Es esto, cariño. Yo lo que estoy viendo, Géminis, el tiempo va a poner todo en su lugar. Vamos a ver. Uy, Géminis. Esta lectura está candente, ¿vale? Esta lectura está candente. A ver. Me sale también la carta. Mira, Fortuna dice, veo que vas a estar un poco aislado. Es que me sale idioma italiano e idioma inglés, por Dios. Yo no hablo italiano, yo no parlo italiano. Yo no parlo italiano, es esto, pero me sale dos idiomas. Yo me voy a visualizar por la figura que veo, ¿vale? Veo que a lo mejor de repente me dices Géminis, yo lo represento como si fuera también la carta del ermitaño, aunque está en italiano. Yo lo que veo aquí, cariño, puede ser que me digas, Richard, me siento un poco desplazada, ¿vale? Esto me ha llegado de sorpresa. Puede ser que a lo mejor tú tenías expectativas de una persona, de una relación. ¿Dónde está mi caramelo? Por aquí lo tenía. Tenías expectativas, pero como te digo, cariño, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo, cariño. No se puede tapar. Tarde o temprano la persona saca su verdadera cara, su verdadero yo. Y esto es lo que va a pasar. Pero tenemos aquí la carta de la estrella. Luego de la tormenta para ti va a llegar lo que es la paz, cariño. Por eso te digo, Géminis, tú tienes que actuar de una manera muy inteligente. Tanto tiempo estás viendo mi canal. Espero que hayas aprendido algo, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Signos. A ver, vamos a ver signos, Géminis, signos que nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Me sale Capricornio, me sale lo que es un Virgo, me sale lo que es un Libra, me sale lo que es un Acuario, un hito más. Y otra vez me reafirma Capricornio. Tú ve tomando lo que es tuyo. En las características te voy a dar más información, porque en estos momentos de repente no te ha salido el signo que tú quieres, pero no pasa nada, Géminis. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Todavía me falta más. Tengo que darte mucha información. Las lecturas bonus son largas, cariño. A ver, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. A ver, cariño, vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o tú pon pausa, ¿vale? Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, ya se oscureció otra vez. Vamos a ver, respuesta. El carro es un sí, avance. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La rueda es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la luna es un no. Pero haz caso de tu intuición, nos dicen, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Pues te cuento, Géminis, aquí en Europa, en España, en otros países también, se viene lo que es una ola polar, cariño. Quiere decir, estamos en primavera. Menos mal que estamos en primavera. Se viene una ola polar. Nos vamos a congelar, cariño. De lo que estamos, creo, a 11, 12 grados. Ahora en Barcelona vamos a estar a 6 o 4 grados seguro, ¿vale? Y estamos en primavera. Por Dios. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Iniciales, a ver. Envíame toda la buena vibra para estar calentito. Es esto. Si no, Richard, te voy a hacer un ingreso por PayPal, ¿vale? ¿Para qué? Para que puedas pagar la luz, porque encima la luz, uy, por Dios, en España está por los cielos. Ay, Dios mío, no vengas a España en este año, cariño, el otro año quizás, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Bueno, si eres rico, vente, ya está. Vamos a ver. La letra Y, la letra G, la letra I, la letra E, la letra D. Hay una persona que viene de afuera o tú vas a hacer un viaje, cariño. Y la letra E. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, tengo que darte mucha información, Géminis. Es una lectura bonus. Vamos a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a cambiar de mazo con el tarot arcano. A ver qué nos quieren decir. Ay, mi querido Géminis, cariño, recuerda que tú eres la reina, ¿vale?
Recuerda que tú eres un rey. Aunque vengan a atacarte tus enemigos, tú eres como las gatas, como los gatos techeros o como las gatas techeras, ¿vale? Te tiran de 5 pisos y caes de pies. Es así, cariño. Tienes 7 vidas o 9 creo que son, ¿no? Eres como una gata. Muy bien, vamos a ver. La carta de la templanza. Tenemos la carta del 6 de bastos. Yo creo que toda esta discusión, todo este lío, ¿sabes por qué va a ser? Porque una persona de repente te va a decir lo que realmente siente por ti o lo que quiere de ti. O simplemente también es porque tú quieres proteger a los tuyos, ¿vale, cariño? Yo veo que empieza un orden. Siento la palabra. Empieza el orden en tu vida. El tiempo te ha dado la razón. Es por esto, cariño. Es por esto. Y te lleva a tomar lo que es una decisión, nos están diciendo. Siento que todos estos problemas, todos estos líos, es porque hay una persona que te va a decir todo lo que siente. O simplemente porque en estos momentos me dice, Richard, me toca el papel de proteger ahora a los míos, con uñas y dientes. Géminis, tú eres peor que una fiera salvaje cuando alguien ataca a los tuyos. Te lo digo así, ¿vale? Si hay otro signo por aquí, yo creo que esto pasa con todos los signos, ¿vale? Cuando atacan a sus cachorros es así, pero Géminis pasa a lo extremo. Géminis es muy salvaje para esto, es muy salvaje. Y yo creo, Géminis, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dicen, Richard, yo sé lo que me estás diciendo, no es contra mí, Richard, porque yo estoy protegida. Tú estás protegida y protegido, eso es claro, cariño. Y creo que tú vas a sacar las garras, van a conocer al demonio que llevas dentro porque quieres proteger a los tuyos, ¿vale? O simplemente van a conocer a Géminis porque tú vas a defender algo que es real, algo que tú crees que es tuyo también, Géminis. Porque me sale aquí la carta del 2 de espadas. Tú no vas a permitir que simplemente tu felicidad o la felicidad de los vuestros, pues venga alguien, un extraño o una extraña a querer fastidiarte la vida. Géminis, te estoy notando muy protector, muy protectora, tanto para los demás como también para tu vida. Yo creo, Géminis, que tú de repente no eres ni consciente, cariño, que está habiendo un cambio, una evolución en ti. Te noto en plan ave fénix. Vamos a continuar, a ver qué más me dice. La carta del Rey de Oros y tenemos la carta del 10 de Copas, mi querido Géminis. Justo te decía esto y una paloma se ha posado lo que es en mi balcón, ¿vale? Ya muchos conocen mi balcón que tengo ahí, tengo muchas plantas. Luego los mosquitos me pican. Mi querido Géminis, luego de esta tormenta, luego de este mal, este sabor amargo que tú vas a tener, ¿vale? Me están diciendo, luego te llega lo que es la felicidad, el éxito, la unión. Vas a estar saltando de un pie. Por eso te he dicho orden divino, Géminis. Todo se pone en orden. Todo. Van a tener que sacar las caretas, esos cucarachos que a lo mejor te decían, Géminis, yo te quiero, Géminis. Géminis, yo jamás voy a hablar mal de ti. Géminis, yo soy perfecto, ¿vale? Perfectos no hay en ningún lado, cariño. Muy bien. Y tenemos aquí la carta del As de Bastos. Oportunidades, cariño. Veo oportunidades para ti. Tu papel de esta semana o simplemente el papel que tú vas a tener en cualquier punto de tu vida, en resumen es que tú te des tu valor, no bajes la cabeza por nadie, Géminis, ¿vale? Por nadie, ni por Richard, no bajes. Por el único ser que vas a bajar la cabeza es por Dios, ¿vale? Por nadie bajes la cabeza. Recuerda que tú tienes poder, recuerda que tú eres prácticamente un ser divino, protegido por Dios, por el universo, por tus guías. No me bajes la cabeza por nadie. ¿Vale, Géminis? Por favor, te lo digo. Tienes que darte tu valor, tienes que darte tu confianza, porque el tiempo te va a premiar. Muy bien, vamos a ver ahora las características. Richard, ¿por qué eres así tan radical? Te estoy protegiendo. Imagínate, Géminis, que yo soy tu padre, ¿vale? O tu madre, como tú quieras. El amargado, la amargada esta, que siempre te dice las cosas como son. Que te dice, hey Géminis, no hagas esto, estás un error. Déjame vivir, mamá. Déjame vivir, papá. Yo sé lo que hago, ¿vale? Porque es así, cuando tenemos una edad, creemos que lo sabemos todo. La juventud se cree la leche, es así. Los millennials se cree que lo saben todo. Pero luego cuando ven la realidad de la vida, pues simplemente se dan lo que es un portazo en la cara. Es esto. Y esto nos pasa a todos. Hasta a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces, Géminis, yo lo que te puedo decir, Géminis, el tiempo te va a premiar. Te va a premiar, cariño. Tú imagínate que yo soy tu padre o tu madre o esa persona que te está aconsejando y te quiere proteger. ¿Vale, cariño? Por eso que yo te digo las cosas como son.
Yo no quiero montarte lo que es una historia de fantasía, de ilusión, cuando la realidad no es así, cariño. Tú tienes que empezar. ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres un guerrero, tú eres una guerrera y tengo que prepararte. ¿Para qué? Porque tú tienes un propósito, cariño, para ayudar a alguien más, ¿vale? El día que se me acabe el tiempo, al menos he dejado semillitas en todo el mundo, ¿vale? Porque de todos sitios me miran, semillitas, para que digas, este era mi plan divino. Yo te estoy preparando, Géminis, tú no eres consciente de esto. Un día vas a entender el propósito de mi canal. Yo te estoy preparando, cariño. Muy bien, vamos a continuar. A ver, dirán, Richard, es cierto, pero si tú estás loco, oh, cariño, a veces hay que esconder, ya me quedo sin voz, el propósito de la vida mediante una careta, ¿vale? Muy bien, ya está, cariño, no voy a decir más, no voy a decir más. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Características. A ver, Géminis, Richard, me asustas, yo estoy más asustado por ti. Géminis, a ver qué nos dice. La carta del as de copas. Veo que hay una persona que te va a proponer algo o ya te proponió algo, ¿vale? Yo veo un encuentro de almas aquí. Muchos de vosotros de repente van a estar lidiando con alguien de elemento agua o vas a tener una sorpresa, cariño, un regalo, aparte de las desgracias que te va a llegar. La carta del 7 de espadas. Veo que, ¿sabes qué pasa, Géminis? Como tú vas a tener regalos divinos, como tú vas a estar avanzando, vas a estar evolucionando, esto va a despertar lo que es la ira, la envidia de los demás. Porque mira esta carta. Hay una persona que simplemente tira la piedra y luego se esconde, cariño. Luego se esconde, como tu ex, tal cual. Luego se esconde, cariño, ¿vale? Pero es porque yo creo, cariño, que a ti te observan, Géminis. Yo siento que a ti alguien te espía. Alguien está viendo o alguien en algún momento ha querido hacer algo en tu contra y de repente te pongo como ejemplo, ¿vale? Vamos a ver. Yo te voy a poner como ejemplo, Géminis. Mi madre es Géminis, te lo digo así, aunque a mi madre no le gusta que hablen de su vida, te soy sincero, es muy reservada, ¿vale? Es una mujer que dice, Richard, entre más lejos me tengas del mundo, mejor. Vale, yo entiendo, pero tengo que dar explicaciones a veces. Entonces, yo te digo algo, Géminis. A mi madre en algún momento también han intentado hacerlo daño. ¿Por qué crees que yo te conozco tanto, Géminis? ¿Por qué te digo de que vosotros tienen lo que es un plan divino? ¿Por qué te digo que tú estás protegida a lo que es referente a la magia, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algún momento a mi madre también lo han querido hacer y la misma persona que intentó hacerlo se lo dijo luego, que lo pidió perdón, que el brujo, la bruja que quería hacerlo, lo dijo, no puedo con ella, no puedo, porque hay un manto que lo protege, hay algo que lo protege, no puedo. Entonces, cariño, mi madre es Géminis, vosotros sois Géminis. Géminis tiene un pacto, un lazo, algo divino, cariño. Solamente tú tienes que descubrir cuál es tu don. ¿Cuál es tu don? A ti no te va a llegar la maldad, Géminis, pero sí a los tuyos. Sí a los tuyos, a tus hijos, a tu entorno, a tu pareja también. A ellos sí le va a llegar. Otra cosa que a lo mejor de repente tú a veces te desvías de tu camino o pierdes tu fe. Pero eso no pasa a todos, ¿vale? Como te vuelvo a decir, tú no eres un alien, tú no eres un extraterrestre, eres un ser humano que tiene sentimientos, cariño. Entonces, tú tranquilo, tranquila. Aunque el enemigo quiera ir en tu contra, tarde o temprano el tiempo, Dios, el universo, te va a dar la razón, Géminis. Solamente es cuestión de que tú protejas a tu entorno. Solo esto, ¿vale? Veo que muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Quizás de repente esta persona lo has conocido en una fiesta, en una discoteca, en un bar, etcétera, etcétera. Es una persona que es alto o alta, cabello largo. Puede ser que esta persona esté vinculado con las redes sociales, puede ser que sea un actor, un artista, un cantante o simplemente vosotros se van a un karaoke, ¿vale? Porque veo que le encanta mucho llamar la atención, el espectáculo también. O puede ser que a lo mejor la persona de tu interés está vinculado a algo con el espectáculo. Es como si tuviera un cargo importante, como que está rodeado de repente inclusive de celebridades, vamos a poner, ¿vale? De personas que están en la farándula, por cualquier medio. Puede ser un actor, un cantante, un deportista, lo que sea, ¿vale, cariño? Yo qué sé, cariño, si es así y tú estás de buen rollo con esta persona, dile, oye, te recomiendo que por favor
promociones el canal de Tarot Las Cartas No Mienten. Hazlo por mí, Géminis, hazlo por mí. Muy bien. Puede ser que esta persona sea de elemento fuego, ¿vale, cariño? Veo también que muchos de vosotros están lidiando o van a tener lo que es de repente una conversación o un encuentro con otro Géminis, cariño. Con otro Géminis, ¿vale? Puede ser que también la persona de tu interés está vinculado a su trabajo con el arte, porque tenemos Géminis, el arte, la literatura, todo lo que esté vinculado con cómo te puedo decir, cara al público, que digo yo, ¿vale? Puede ser un cantante, puede ser un escritor, puede ser un actor, puede ser también de repente una persona que llega a los demás, yo que sé, un locutor, etcétera, etcétera. Todo lo que esté vinculado con el espectáculo. Muy bien, la carta del juicio. Muchos de vosotros de repente están lidiando también lo que es con un Piscis, casi digo otro Géminis, con un Piscis. O simplemente esta persona de elemento aire, porque puede ser también alguien de elemento aire, te va a pedir por favor una oportunidad, una conversación o un encuentro. Yo estoy viendo aquí encuentro de almas, ¿vale, cariño? Sí, especialmente una persona con la cual tú le has dado lo que es muchas oportunidades y puede ser que él o ella pues simplemente no ha valorado esa oportunidad que tú lo has dado, ¿vale, cariño? Siento que hay una persona que en su momento de repente estaba como muy ausente, pero veo que ahora reacciona, veo que ahora se da cuenta. Muy bien, Géminis, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Comenta, dime por favor, suscríbete, no pases de largo. Te pido un favor si has llegado hasta el final, mira un comercial completo o vuelve a mirar la lectura. ¿Para qué? Para que YouTube recomiende y para que vosotros sigáis siendo lo que es punteros en este canal. Un besote, cariño, te me cuidas y gracias por tu apoyo, Géminis. Tú tienes el poder.